Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Entre Todos. Hoy con el tema de libertad emocional, un tema importante porque cualquier tipo de libertad es propia del ser humano, pero muchas veces, aunque no sea propia, no nos es fácil tenerla, conseguirla, mantenerla o incluso tener conciencia de que la tenemos. Y la parte emocional, hablar de las emociones siempre es interesante porque poco hablamos de ellas y no solo eso, poco las sentimos y permitimos que se expresen y forman una parte muy importante de nuestra vida que vale la pena que repasemos hoy en función de eso que entendemos como libertad emocional. Algo que seguramente se reflejará en una mejor manera de vivir y más sana. Para eso tenemos aquí a la especialista, a Rosalinda Cuduría Sandoval, quien es psicóloga y tanatóloga y tiene estudios de maestría en terapia gestalt y tiene estudios de posgrado en cultura para la paz y relaciones de ayuda. de ayuda. Siempre se me olvida la palabra. Perdón, Rosalinda. Hola, Rosalinda, bienvenida. Hola, Cristi, es un placer estar aquí como siempre con todos ustedes, con las personas que nos escuchan. Y bueno, pues sí es un tema que abarca pues la libertad. La libertad es una palabra muy bonita que todos anhelamos, que todos deseamos, pero atrás de la palabra, o bueno, dentro de la palabra libertad, implica mucha responsabilidad, cosa que a veces pues no la ligamos, ¿verdad? La responsabilidad con la libertad en cualquier aspecto de nuestra vida. Y si son las emociones, bueno. Y también implica el conocimiento, como hemos dicho mucho en estos programas, el conocimiento de uno mismo, de contactar, de saber que las emociones forman parte de nuestro ser, que son así como nuestro cuerpo, como nuestra mente, como eh, la parte social, la parte laboral, pues es parte de nosotros mismos, de nuestra esencia. Y pues si no las conocemos, si no ahondamos en ellas, pues va a ser difícil, pues eso, manejarlas y tener esta libertad para expresarlas y para sentirlas, no etiquetarlas primero que nada ni como buenas ni como malas, simplemente son, existen, lo que puede tener una connotación eh, eh, pues de bueno, malo, de justo, injusto, de correcto, incorrecto, de moral o inmoral, es las acciones que nos llevan a las emociones y esas acciones o las no acciones o las palabras o los acontecimientos que tenemos a través de las emociones, eso es lo que podemos clasificar como justo, injusto, bueno, malo, moral, inmoral, ¿verdad? Las acciones, pero no en sí las emociones, ¿verdad? Siempre decimos, es que hay emociones, o nos han enseñado, hemos convivido, hay emociones positivas, hay emociones negativas. No, hay emociones agradables y hay emociones desagradables. Y otra cosa que aprendemos es que las emociones son espontáneas y tienen que ver también con nuestra parte del cerebro, ¿verdad? Y conocer cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro pensamiento, que también tiene que ver mucho con estas reacciones emocionales o estas sensaciones. ¿Por qué? Porque toda emoción tiene una función y nuestro organismo y nuestro cerebro, desde la parte de la amígdala, nos manda esas señales en nuestro sistema nervioso para que nuestro organismo tenga una respuesta a esa emoción para
enfrentar y relacionarnos o motivarnos o adaptarnos a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque las captamos con nuestros sentidos, con nuestros oídos, con nuestra vista, con nuestro tacto, con nuestro gusto. Con eso captamos las emociones, pero también la parte intrínseca de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, de nuestras ideas. Y esa es la parte de que hay que trabajar. El cerebro es un músculo, entonces también podemos ejercitarlo para que todos esos procesos cognitivos nos ayuden a entendernos, entender qué está pasando dentro de nosotros y entender por qué tenemos esas emociones y por qué sentimos eso que sentimos, que a veces es desagradable, que a veces es agradable, ¿verdad? Si yo te preguntara, Rosalinda, ¿cuáles son las emociones agradables que me dirías? Pues empezando por la alegría y hay una faceta de cuál es la alegría, la felicidad, la plenitud, la gratificación, la paz, la tranquilidad, el buen humor, la risa. La risa, fíjate, es increíble, así como te digo, el sistema nervioso central, cuando estamos riéndonos, la risa a carcajadas es equivalente a hacer abdominales, como si fueras al gimnasio. Y, no, y cualquier persona que le digamos que cuando está riéndose a carcajadas, ¿qué es lo primero que nos tocamos? El estómago, porque nos está doliendo, pero nos duele porque el músculo del estómago se está ejercitando y eso es bueno, eso es saludable. Con la risa, no solamente el estómago, todos nuestros órganos de nuestro cuerpo se empiezan a funcionar de una manera que nos genera salud. Nuestros riñones, nuestros ojos, nuestra piel, todo es con la risa. Y fíjate, hay un ejercicio que yo hago mucho, un ejercicio de meditación, hablando de esta emoción que es la alegría, la satisfacción, la risa, los momentos agradables. Eh, Cuando vemos este tema de la risa y de la felicidad, yo hago este ejercicio de relajación y los invito a que relajen su cuerpo, a que se sientan pues relajados, conectando con su respiración, con su cuerpo y que evoquen un momento donde fueron inmensamente felices, que estuvieron pues contentos, felices, satisfechos, riendo. Y bueno, he hecho muchas veces este ejercicio con diferentes grupos en diferentes cursos, bueno, en el mismo curso, pero en diferentes grupos. Y para sorpresa, cuando las personas regresan y vuelven a la aquí y a la hora y comentan cuáles fueron esos tres momentos, vemos que todos tienen tres cosas en común. Todas sus situaciones se relacionan o hablan de tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primero que nada, la convivencia. Casi las personas hablan de que estuvieron en, en un paseo, en una convivencia, en una reunión familiar, en un encuentro con el nacimiento de un hijo, en un encuentro de pareja. O sea, hay personas alrededor, personas importantes, llámese familia, llámese parejas, llámese hijos, amigos, personas con las que disfrutaron ese momento. El segundo elemento es la naturaleza. Es que estuvimos en un jardín, es que estuvimos en un día de campo, es que estuvimos en una montaña, en algún elemento de la naturaleza, con animales, con algo
intrínseco de la naturaleza. Y el tercer elemento es el amor. El amor y puede ser el amor con esas personas, el amor con la naturaleza o el amor hacia un momento íntimo o hacia un momento de contemplación con lo que pudiera ser una oración, una meditación, un encuentro con un ser celestial que les dejó mucha paz y mucho amor. Estos tres elementos, independientemente de las experiencias de cada quien, las hemos analizado y lo he estudiado, y existen estos tres elementos, porque hay unas personas que refieren las tres cosas, hay unas que solo refieren una, hay unas que refieren, pero estos tres elementos están presentes cuando está la verdadera felicidad, la verdadera tranquilidad, la verdadera exaltación hacia la plenitud, hacia lo gratificante de la felicidad. Hay estos tres elementos. No hay dinero, no hay logros, no hay posesiones, no hay retos. Por lo menos en mis encuentros, las personas que han referido, encontramos esos tres elementos, Cristi. Mira, yo creo que es muy complicado el poderlo comprobar así de Sí, cada no, quien. No, científicamente. pero sí es muy fácil entender que podría ser así, porque son bienes más trascendentes. O sea, finalmente una de las características de los bienes materiales, de los bienes de poder, de otro tipo de bienes, son bienes más efímeros, son bienes más relacionados con otras cosas que difícilmente te podrían dar esa alegría o esa felicidad como tú la refieres. O sea, no necesitaríamos ni siquiera tener una prueba fehaciente para saber que es muy probable, uno, que esté relacionado con alguien muy querido, porque de los seres muy queridos siempre recibimos momentos muy, muy bellos, o sea, realmente por algo los queremos y por algo nos quieren, ¿no? Y, por ejemplo, la naturaleza es tan rica y es tan maravillosa y nos abraza de tantas formas y además nos sorprende por majestuosa, que también nos lleva a verdaderos momentos muy, muy especiales, ¿no? Y en general, esto nos lleva a saber que una primera emoción es que podemos ser felices, ¿de acuerdo? Y una segunda emoción, Rosalinda. Pues podríamos hablar del miedo, que es una emoción muy difícil y es las emociones más primitivas. Se encuentra no en la amígdala, sino en el cerebro reptiliano, que es algo que nos protege. El miedo nos ayuda a protegernos y a librarnos pues a cuidarnos, a librarnos de riesgos ante nuestra propia existencia hacia sobrevivir, ¿verdad? Esa es la función básica del miedo. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la neocorteza, el cerebro más nuevo, más evolucionado, y ahí somos creativos, tenemos imaginación, tenemos pensamientos, y entonces el miedo nos juega, nos traiciona, porque ya vemos miedos en cosas subreales, miedos a futuros o miedos pasados que no son reales y que no atacan nuestra supervivencia real, como una avalancha, un terremoto, una agresión física de otra persona o de un animal o de un accidente, ¿verdad? De correr y de salvaguardarme. Esa es la función del miedo original. Y en muchos libros el miedo habla que también muchas veces
pensamos que lo contrario al amor pues sería el odio, el rencor, y en muchos libros que he leído pues el miedo es la contraparte del amor que nos paraliza y nos hace atacar o atacarnos a nosotros mismos por precisamente hablando de esta neocorteza, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de nuestras creencias, que eso es lo que hay que, con lo que hay que luchar verdaderamente de esos miedos. Esos monstruos y esos peligros, más que estar afuera, nuestros principales agentes de peligro y de destrucción muchas veces son nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestras formas de pensar, de crear situaciones que nos crean ansiedad, estrés y nos paralizan a la acción, a ejecutar cosas que nos llevan al crecimiento y al enfrentarnos, ¿verdad? Y como una vez decíamos aquí, el miedo, pues ni adelante ni atrás, porque adelante te paraliza, te obstruye, te tapa la visión, te, pues te hace un ser inerte, un ser que no enfrenta sus miedos. Y atrás te hace muchas veces también irresponsable, que no, pues el miedo está ahí para prevenir. Entonces, cuando dices, yo no tengo miedo a nada ni a nadie, pues entonces afrentas cosas que realmente sí te pueden poner en riesgo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel relacional, a nivel de muchos. Entonces, el miedo de la mano y reconociéndolo y pues aceptándolo y manejándolo para un libro que estoy leyendo ahorita, ahí lo tengo y se me va el título, y habla de eso, de que el miedo no nos deja, no nos permite amar, ¿verdad? Entonces, el miedo de la mano para enfrentarlo, para jalarlo hacia atrás o hacia adelante, ¿verdad? De acuerdo, y así como el miedo nos puede impedir hacer muchas cosas, también el enojo nos puede hacer muchas cosas que en términos de tranquilidad no haríamos, ¿no? Sí, el enojo, la función del enojo es poner límites. O sea, el enojo, la raíz del enojo es que viene de una injusticia, de algo que está agrediendo a tu propio ser, agrediendo a otra persona, agrediendo la naturaleza, está violentando algo y no dejándolo fluir. Entonces, el miedo es, el enojo es para saber poner límites, pero a veces, vuelvo a insistir, muchas de las emociones vienen de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Y entonces, a veces, al que hay que limitar es a ese ego, a esas creencias, a esas ideas, a esas experiencias, porque a veces, pues, no, a nosotros mismos hay que ponernos esos límites, pero paradójicamente limitarnos a esas creencias, pero abrirnos y ser flexibles a otras ideas, a otros conceptos, a otras perspectivas y otras realidades que no nos dejan ver esa limitación que tenemos en nuestras propias ideas y en nuestros propios pensamientos. Entonces, o poner límites hacia las personas o poner límites a nuestro ego que quiere que se haga a la hora que yo digo, como yo digo y en las condiciones que yo digo. Y entonces, cuando no se cumplen todas esas expectativas, me enojo con el otro, pero no me doy cuenta que yo soy la que estoy
siendo rígida, siendo inflexible, siendo estricta con mis propias ideas. Entonces, tengo que, por un lado, limitarme, pero por otro lado, expandirme. Está un poco complejo, ¿verdad? Esta definición de el límite hacia afuera y el límite hacia adentro, que sería expande tus perspectivas para tener más respeto, para tener más tolerancia hacia ti mismo y hacia los demás. Porque fíjate, Cristi, el diálogo más destructivo, hay 70,000 diálogos, 70,000 cosas que nos decimos, palabras, en nuestro diálogo interno en un día hacia nosotros mismos. Y de ese 70,000, de esas 70,000 frases o diálogos o palabras que usamos entre nosotros mismos, un alto porcentaje, un 30 o un 70% es negativo. Pues mira, el enojo siempre, yo he escuchado la frase de el que se enoja pierde. Y esa frase a últimas fechas la he reflexionado y me parece que hay que pensarla bien, porque si nosotros pensamos que el que se enoja pierde, pues entonces siempre que nos enojemos vamos a estar mal. Y como tú dices, es una emoción que se siente cuando algo no está bien y que nos previene de que efectivamente tenemos que poner un límite o tenemos que levantar la voz para que no nos apabullen, etcétera. Y eso, pues, de alguna manera nos significa una defensa. Entonces, si nosotros de entrada despreciamos o desechamos esa posibilidad del enojo, porque el enojo también a veces nos ayuda a hacer cosas que normalmente no haríamos. Nos da como un impulso extra y muchas veces añoramos estar enojados para poder hacer lo que en nuestros 5 sentidos no haríamos y que pensamos que es necesario. Entonces, la idea es ver las emociones como algo humano, como algo real, como algo, como dices, que pueden trabajarnos en favor o en contra. Poner límites no es malo, hay que saber ponerlos a los demás, pero hay que también saber ponernos límites a nosotros mismos. Y a mí me parece que a veces no es fácil distinguir en dónde termina esa parte legítima de nuestro ego y en dónde empieza el reclamo frente al otro. Yo creo que delimitar los espacios y los ámbitos de cada quien me parece complicado, ¿no? Sí, y por eso es importante analizar tus creencias, tus formas de pensamiento, tus distorsiones. Tenemos muchas distorsiones cuando generalizamos, cuando enfocamos de todo un suceso, vemos solo lo negativo, cuando tenemos nada más puntos de vista o todo es negro o todo es blanco sin ver todos los matices o las frases hechas que te dicen, no, hay de dos sopas, o esta otra, y no, puede haber un intervalo entre esas dos acciones, a veces nada más somos muy deterministas y te digo, vemos, o haces esto o haces esto otro. Bueno, ¿por qué no puedo aprender a hacer otras cosas diferentes para buscar ese justo medio y no cuestiones tan radicales? Y todo está, hay precisamente, fíjate, hay 2 sesiones, ya voy a hablar del curso que estoy dando que se llama Libertad Emocional, y hay 2 sesiones que hablamos de todas estas cogniciones y todas estas falacias o distorsiones de pensamiento, de cómo nos expresamos, de cómo vemos el mundo, de todas nuestras experiencias y cómo a veces solo queremos tener la razón, a veces hablamos con generalidades y eso es romper nuestras estructuras mentales para ampliarlas y darme cuenta qué me estoy diciendo a mí misma o qué me estoy diciendo a mí misma
de otras personas o de otras situaciones donde va a surgir esa emoción del enojo o del miedo o del asco, porque el asco también es una emoción primitiva, que el asco lo entendamos físicamente como el rechazo hacia algo que me está haciendo daño, ya sea porque esté descompuesto o a veces también alejarme de esa relación que está siendo tóxica porque no me sé comunicar, porque el otro me está dañando, y buscar esos espacios para reestructurar esos pensamientos y tener esa flexibilidad y esa amplitud. Pero cuando me doy cuenta que estoy hablando con generalidades y que siempre expreso, es que toda la vida, es que siempre, y no puedo ser tan objetivo y tan claro, y que cuesta trabajo decir, es que las últimas 3 veces has dicho esto, te has comportado. No, simplemente digo, es que siempre, es que todo, y ya la otra persona lo asume como un lenguaje agresivo y me cuesta trabajo ser objetiva y decir, o cuando con los hijos, es que siempre dejas tu cuarto tirado y todo está hecho un desastre. No, bueno, tienes 3 platos aquí, tienes la cama que no la has tendido, y ser más objetivo y ser más preciso, y también tanto en las aclaraciones como en las instrucciones, quiero que tiendas tu cama. Digo, no es fácil, hemos aprendido este lenguaje y esta estructura de pensamiento, que romperla y cambiarla, pues no es fácil, pero el primer ejercicio es reconocerlo, aceptarlo para poderlo interpretar y manejar. Fíjate que cuando dices esto, lo primero que me brinca es que las emociones están muy relacionadas con las intuiciones. Si yo intuyo que alguien está excediendo sus límites y alguien está realizando una acción que me perjudica, yo me enojo. Entonces, mi intuición muchas veces me lleva a percibir en el otro algo que me molesta o que me parece excesivo o abrumador o lo que sea, violento. Y entonces yo me puedo enojar, molestar, alejar, pretender, etcétera. Y lo que tú estás diciendo entonces es que es muy importante no dejarnos llevar solo por la intuición, por solo ese como sentido, Esa ese idea. sentido que nos lleva a decir esto está mal, me enojo y mando todo a volar, sino tratar de racionalizarlo para verlo objetivamente y para hacer el reclamo más preciso y no un reclamo así en general que provoque más violencia o más enojo de ambas partes y acabe en un pleito. O sea, Ajá. lo ideal es centrarlo, ¿no? Ajá, y lo importante, ese es el último paso, la comunicación. Porque una cosa, yo no niego que tenemos esa parte que es intuitiva, pero muchas veces vamos más allá, y eso ya es un pensamiento mágico o distorsionado completamente cuando tú le dices a otra persona, es que siento que tú ya no me quieres, es que tú, o sea, tú no puedes ni pensar ni sentir por el otro. Está esa percepción. ¿Y por qué lo percibes? Por situaciones, por acontecimientos, por palabras, por hechos que hizo o dejó de hacer la otra persona. Entonces aquí la importancia de la objetividad y del lenguaje, de decir, de reestructurar todo esto y decir, cuando tú haces o dices o dejas de hacer esto en los últimos 3 semanas, no me has contestado un mensaje, no has llegado a tiempo, me levantaste la voz la última vez que hablamos, entonces yo pienso o creo que es diferente a yo aseguro que tú ya no me quieres, y yo lo siento y yo lo sé y yo lo casi lo firmo, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar en la cabeza de otra persona. Yo puedo creer, suponer, pero entonces aclárame.
A mí estos hechos me dicen esto y esto y esto. Y entonces, y con esos hechos yo me siento triste, me siento frustrada, me siento decepcionado. Claro, es todo un arte hacer todo eso que te estoy diciendo, porque en el momento estamos explosivos, estamos generalizando, estamos suponiendo, y son todas esas distorsiones mentales que hemos aprendido durante años a expresarnos y a sentir de esa manera y a creer que otra de las cosas, a creer que el otro mm, es responsable de mis emociones. Eso tampoco es cierto. Es que tú me haces sentir triste, es que tú me haces enojar. No, el enojo es mío y es mi responsabilidad. Y por eso al inicio de la plática, acuérdate que te dije que cuál iba de la mano con la libertad, la responsabilidad. La responsabilidad, sí. La responsabilidad. Y entonces, ¿qué le sucede al adolescente? Hace muchos años, cuando estudié desarrollo humano, al final nos pidieron que hiciéramos pues algo para concluir y podíamos hacer algo escrito o algo. Y bueno, yo hice una obra de teatro, un pequeño sketch y lo compartí con mis compañeras y en ese mismo momento yo llevé hasta la escenografía y llevé los diálogos y cada quien. Y fíjate, ponía a un adolescente que admiraba la estatua de la libertad, ¿verdad? Y entonces tenía un sueño y veía a la libertad, como la estatua de la libertad, con sus... Y le decía, ay, es que, y una adolescente decía, quiero, y estaba relacionado con el curso, y dice, yo quiero ser libre y mi mamá no me deja ser libre porque me impone horarios y me impone cosas, bueno, y entonces la libertad le decía, es que la libertad implica responsabilidad. Si tú quieres ser libre y no tener horarios, y no tener reglas, y no tener, pues entonces asume tu libertad y vete a un espacio donde no va a haber esas reglas, donde, más o menos digo, así era el sueño de esta. Y entonces venían otros personajes que era pues el miedo y que era otro que estaba así muy obeso y no se movía y era la comodidad y era todo eso que tenía y que no veía que de la mano de la libertad había está la responsabilidad. Cuando queremos libertad, y sobre todo se ve mucho en un adolescente, ¿verdad? Porque pide muchas cosas, pero no se compromete y no se responsabiliza con estos privilegios que da la libertad, ¿verdad? Y bueno, ya no sé, todo esto te lo estoy contando y ya no sé por cuál fue el origen Por de el este. enojo, y porque el enojo también tiene que ser con responsabilidad y tenemos que hacernos cargo de nuestras creencias, etcétera. Pero, totalmente de acuerdo. Yo lo llevaría a un caso particular en donde nos volvemos demasiado tolerantes, en donde no nos está permitido enojarnos, porque el enojo provoca conflicto, ¿no? Entonces, cuando tenemos a una persona controladora del otro lado que todo el tiempo está invadiendo nuestro ámbito y que puede molestarnos, pero cuando no se nos está permitido enojarnos, lo que quiero decir es legítimo el enojo, no el que se enoja pierde. Lo que tú acabas de explicar es muy claro. No es un problema sentirse enojado. Eso significa que hay una transgresión en nuestro ámbito. ¿Qué hacemos con la forma para poner los límites? Ahí es donde la responsabilidad y la claridad de mente, el vernos objetivamente y ver la situación objetivamente nos va a ayudar a no sobreactuar o a no ser violentos o a no aplicar algo que finalmente acabe provocando otro enojo y entonces el conflicto, ¿no?
Yo creo que eso por un lado, pero por otro lado, para las personas que han vivido sometidas y a las que no se les permite expresar ninguna emoción y que no tienen la posibilidad de enojarse, digamos, es importante decirles que sí se pueden enojar, que no todo les tiene que parecer bien, que cuando tienen que ser capaces de distinguir qué cosas no me gustan y decirlas, como tú hablabas también de comunicación, no solo en el arreglo del conflicto, es muy importante también decir qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, hasta dónde pueden pasar, porque también la otra persona puede estar haciendo de buena intención o de mala intención, pero puede estar transgrediendo nuestros límites sin darse cuenta. Pues si nunca se lo hemos dicho, pues entonces el camino es franco. En cambio, si nosotros somos claros, si nosotros nos comunicamos bien y decimos, mira, por ahí no te metas, eso me molesta, pues bueno, es más factible que la otra persona no quiera transgredirlo. Y por otro lado, también la otra frase que he escuchado toda la vida y que siempre me ha parecido terrible es, pero no te enojes, ¿no? O sea, pase lo que pase, pero no te enojes. Entonces yo digo, bueno, si no quieren que me enoje, está bien, eso lo puedo entender, pero entonces no hagan algo que me moleste, porque yo creo que es legítimo enojarse. O sea, mi intuición Sí. siempre ha sido de que es legítimo enojarse. ¿Qué vas a hacer, como tú dices, responsablemente con tu enojo? Ese es otro asunto. Y Pero eso el sentirse enojado es algo humano. Hay es cosas válido, que nos es pueden válido. endemoniar, Y ahí pero hay no por eso dos, nos vamos a exceder, ¿no? ahí hay dos cosas, y también es de la forma cultural y la forma familiar. O sea, culturalmente, ¿a quiénes nos dicen que no nos enojemos más? A las mujeres, pues sí. O sea, A la y también, mamá, ¿no? No te enojes, ajá, mamá. a la mamá, a la mujer, con la pareja, con los hijos, en el trabajo. O sea, no te enojes porque pierdes. ¿Y qué perdemos? Nuestra feminidad, Exacto. perdemos nuestra imagen de buena mamá, de buena esposa, de buena compañera, de buena amiga. O sea, hay emociones que están estereotipadas, o también a los hombres no llores, a las mujeres no te rías demasiado, no sientas la excitación no solo sexual, de mucho placer, de mucha risa, de mucha euforia. No, así te ves muy Corriente. desbordada Ujú. o alocada. O el conflicto, ¿verdad? El conflicto existe desde el momento que somos seres independientes y que somos seres individuales y que somos seres distintos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar. Y bueno, existe el conflicto y es sanador el conflicto para llegar a acuerdos, pero también no nos han enseñado a comunicarnos de acuerdo, eh, efectivamente, asertivamente. Y tú decías una palabra del enojo que va mucho en el inglés con la palabra courage, no sé cómo se pronuncia, pero eh, y a veces decimos, es que estoy con coraje, ¿verdad? Y el coraje es esa fuerza y esa energía que tú decías que nos mueve a poner límites o a hacer cosas que no nos atrevíamos, que a veces la mujer por sometimiento y saca ese coraje para que salgas de esa zona de inercia donde te estás siendo sometida, donde estás siendo violentada. Y porque la violencia no nada más es violencia física, hay violencia No, psicológica, hay violencia pasiva, los silencios, es una manera de agredir cuando te dejo mucho tiempo de hablar, cuando es una violencia y no estamos, no somos expertos para captar que es esos tipos de violencia, estamos educados para ser sometidas, para ser sumisas, para ser obedientes, ¿verdad? Entonces, el coraje es
romper esa coraza y salir y defender lo que yo quiero para mi bienestar y comunicarlo de una manera asertiva. Que todo esto suena muy fácil y suena muy bonito, pero es muy, muy, muy complicado. Y este es un curso donde tienes que empezar a tomar lo primero conciencia y además es un curso donde vas a aprender que estás aquí y al rato volviste a caer y vuelves y vuelves y es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Pero ya tener esa apertura, decir, ay, estoy cayendo en una falacia de generalizada, de túnel, de egocentrismo, de X, Y, de los deberías de hacer, porque formamos estos patrones de el rol de la mamá, el rol de la esposa, el rol de la hija, el rol, simplemente el rol de la mujer, el rol de, bueno, ¿cuántos roles te gusta? Y eso nos mitifica, mitifica y no nos da identidad de quién soy yo rompiendo todos esos roles y rompiendo todos esos estereotipos. Y bueno, cuando vamos a un curso, cuando leemos algo de esto, pues empezamos a desquebrajar todas estas conceptos y estas ideas y empezamos a dar apertura y cabida a nuevas ideas y a nuevos conceptos que aunados con técnicas de relajación, ahora está muy de moda y no es una moda, es una manera, muchas veces está aunado con la ciencia, de que ya la ciencia nos dice, no somos hechos, o sea, se creía que las neuronas se morían a determinada edad, no es cierto, puedes empezar a generar nuevas neuronas con ciertos ejercicios, con ciertos, y también se creía, es que ya naciste de una manera, con una personalidad, y tuviste unos padres, no es cierto, también se puede, y hasta genéticamente también los hábitos y los aprendizajes y la apertura, la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Pues darle movilidad. ¿Cómo se interconectan estas neuronas? Pues con ejercicios visuales, con ejercicios de memoria y con ejercicios de aprender qué es lo que estoy, más bien de aprender, no, de desaprender patrones de conducta que ya no me están dejando llevar a cabo situaciones o una vida más satisfactoria, ¿verdad? Y por último, Cristi, me gustaría hablar de otro de los sentimientos que es la tristeza, que la tristeza es un sentimiento que me sirve para adaptarme al cambio. La tristeza siempre viene de una pérdida, de algo que perdimos. Estamos tristes porque ya no tenemos o salud, o ya no tenemos la persona, o ya no tenemos las herramientas, o ya no tenemos ese trabajo, o ya no tenemos cerca a esa persona, porque se murió, porque se fue, porque nos abandonó, porque nos dejó los hijos, la pareja, la mascota, en fin, ese ser o esas circunstancias o ese bien material que ya no tenemos. Entonces, la tristeza es un lapso, un periodo de, eh, de adaptación al nuevo cambio, a vivir sin aquello que teníamos y que ya perdimos dentro de nosotros. Y es válida, necesitas la tristeza, fisiológicamente te quita la energía, ¿para qué? Para que estés un poco contigo mismo, para que saques aquel dolor, aquella esa energía y empieces a volver a recuperar. ¿Cómo te recuperas? Otra vez con las relaciones, buscando las relaciones, buscando el amor, buscando la afectividad para resurgir de aquella pérdida que tuviste. En pocas palabras, lo que podemos decir es que no solo no es bueno reprimir las emociones, sino que las emociones nos protegen. Nos protegen de situaciones difíciles, de invasiones,
de pérdidas, realmente expresarlas es algo sano. Sentirlas para poder expresarlas, porque reprimirlas estamos quitándonos algo que naturalmente tenemos como para protegernos. Y yo creo que hoy es el tema, la frase es perfecta. Es libertad emocional, o sea, libertad relacionada con nuestras emociones para uno, identificarlas, sentirlas y expresarlas, pero lo que también decías al principio es muy importante, con responsabilidad. No se trata de sentirlas y avasallar, no se trata de sentirlas y ir y destruir al otro. Se trata de sentirlas, de expresarnos con salud, con naturalidad y controlarlas con responsabilidad en función de que tenemos a otra persona enfrente y a nosotros mismos, porque muchas veces las emociones mal encaminadas nos perjudican incluso a nosotros mismos, nos hacen daño. En exceso, si la tristeza se profundiza y la tristeza no se controla, pues puede afectarnos hasta lo más profundo de quitarnos la vida. Si nosotros el enojo dejamos que nos maneje y que nos lleva a situaciones tan complicadas, pues podemos matar o golpear a otro ser humano, ¿no? Etcétera. Podemos hacer con ese tipo de emociones, podemos causar mucho daño. Y la felicidad también llevada al extremo, tampoco seguramente nos va a brindar todo lo bueno que nos da una felicidad acotada. Ser responsables, yo creo que es una buena idea. Entonces, pues a mí me parece que el curso suena muy bien, Rosalinda, porque es difícil que nosotras culturalmente hemos sido educadas, por lo menos nuestra generación, y yo creo que varias generaciones han sido educadas en una cultura de sumisión en donde efectivamente ni hombres ni mujeres también hemos tenido la libertad de emocional. Entonces, empezar a crear una cultura diferente me parece muy importante y el curso me parece muy importante. ¿Podrías darnos los datos, Rosalinda, del curso? Sí, mira, estamos en YouTube, en Centro San Camilo, en la página del Centro San Camilo dentro de YouTube, y el curso se llama Libertad Emocional. Son 8 sesiones, ahorita llevamos 6 de 1 hora y media, donde presento pues todas estas, pues todo lo que hemos hablado aquí, más desglosado. Vemos las funciones del cerebro, las cogniciones, la flexibilidad. En la próxima clase vamos a ver los hábitos, cómo crear un hábito para los cambios de conducta. Y este curso es segundo de uno que di anteriormente que se llama Manejo de Emociones, donde sí hablo específicamente de las emociones. Aquí hablamos ya de la cognición y de todo eso, y sobre todo, pues eso de hacernos conscientes y responsables de nuestro pensamiento para poder romper esos paradigmas y esa flexibilidad, y es desaprender cosas, como tú dices, que no, que hemos venido arrastrando, y que no es fácil, pero que pues ahí está para empezar a hacer un paso a la vez, ¿verdad? Y como tú bien dijiste, la libertad no es que tener una vida sin acotamiento, es precisamente vivir una realidad como tal y poder sortearla tomando nuestras propias decisiones. Y para eso necesitamos estar claros de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que queremos y también de lo que nos sucede. Cómo nos impactan las situaciones en nuestra propia vida, en nuestra propia manera de ser y sobre todo en nuestros sentimientos. A veces no es tanto el daño que nos hacen otras personas avasallándolos, sino el daño que nos hacemos a nosotros mismos al no permitirnos sentir o al minimizar nuestros sentimientos y darle prioridad a otras personas o otras cosas. Yo creo que pensar que nuestros sentimientos son exagerados también es cultural, pero saber que nuestros sentimientos nunca pueden ser exagerados porque eso depende de nuestra manera de ser es una cosa. Saber que las situaciones son objetivas y que con responsabilidad
podemos verlas de otra manera para que no nos hieran tanto y los sentimientos puedan acotarse, es otro asunto. Entonces, creo que es importante que poder tomar el curso. Rosalinda, a mí me suena muy bien. Les deseo todo el éxito. Ojalá que podamos disfrutarlo muchas personas. Y te agradezco mucho tu presencia el día de hoy, como siempre, Rosalinda, al acompañarnos con tu experiencia, con tu conocimiento. Y si alguna persona quiere contactarte, Rosalinda, para el curso o para algo que se le ofrezca, ¿en dónde te pueden localizar? Claro, Cristi, mi teléfono es el 33 10 39 22 35. Radico aquí en Guadalajara. Y pues si quieren información sobre el curso, voy a tratar de darles el link para que salga en el, en el mensaje. Y pues también si quieren una consulta, he dicho y digo, reitero que tengo consultas en mi consultorio y a domicilio, o por vía Zoom o por vía videollamada para gente que vive en otra ciudad o que no pueda desplazarse, o bien yo puedo acudir a consulta a personas que no pueden trasladarse, pero que desean que vaya personalmente. Pues al contrario, Cristi, es un placer y muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, a todas las personas que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan, y a ti principalmente y a todo el equipo de Memo y Dalia. Muchas gracias, Rosalinda, y nos vemos pronto para otro programa en donde tú eres importante. Lo que aquí hablamos lo hacemos pensando en ti y lo hacemos Guillermo García Naranjo, que es productor del mismo, y Dalia Solís, que nos ayuda a llegar a más almas y a más personas con la interpretación de señas. Te esperamos en el próximo programa y gracias por tu atención.